He aquí, pues, la novela de una vida, el retrato de un titán. No me he propuesto levantar un frío monumento de mármol a la gloria de Honoré de Balzac, sino sumergirme en el torbellino de su existencia, en ese volcán humano cuya lava incandescente dio forma a todo un mundo, la comedia humana. Pues en ningún otro artista, quizás, ardió la vida con una llama tan furiosa, tan devoradora. Acercarse a Balzac no es meramente estudiar a un escritor, es enfrentarse a una fuerza elemental, a un hombre poseído por el demonio de la creación, un Prometeo encadenado no a una roca, sino a su escritorio, forjando febrilmente, noche tras noche, un universo para competir con el de Dios. En estas páginas he querido capturar el aliento de ese gigante, su hambre insaciable de gloria y de oro, sus huidas picarescas de los acreedores, sus amores tan vastos y tempestuosos como los de sus propios personajes, y por encima de todo, su voluntad indomable, esa energía sobrehumana que le permitía escribir durante jornadas enteras, impulsado por el café negro y una ambición que no conocía límites. Veremos al hombre en su grandeza y en su miseria, al genio que observaba la sociedad de su tiempo con la precisión de un anatomista y la pasión de un amante, pero también al eterno iluso, al niño grande que perseguía quimeras y se dejaba arrastrar por una vanidad colosal. Porque su vida, con su desmesura trágica y cómica, fue la materia prima de su arte. Cada deuda, cada desengaño, cada triunfo efímero, todo fue a parar al crisol de su obra. No busquéis aquí un mero catálogo de fechas y obras. He intentado descifrar el enigma de su poder creativo, comprender cómo la caótica y febril realidad de su día a día se transmutaba en la arquitectura inmortal de sus novelas. Esta es la historia de una batalla épica, la de un solo hombre contra el tiempo, contra la sociedad y en última instancia contra sí mismo, para dejar tras de sí un monumento literario tan prodigioso y duradero como las propias pirámides. Te invito a presenciar el drama de una de las vidas más intensas que jamás se hayan vivido. Balzac nació en 1799 en Turena, la provincia de la abundancia, la alegre patria de Rabelais. Junio de 1799. La fecha merece ser repetida. Napoleón, al que el mundo, ya alarmado por sus hazañas, llamaba Bonaparte, regresó de Egipto este mismo año, mitad victorioso, mitad fugitivo. Había luchado bajo un cielo extranjero, ante las pirámides, testigos de piedra y demasiado cansado para terminar con tenacidad una obra empezada grandiosamente. Había huido a escondidas en un pequeño barco, sorteando las corbetas de Nelson que lo acechaban. Unos días después de su regreso, reunió un puñado de fieles seguidores, barrió la convención que se le oponía y en un momento se hizo con el poder de Francia. 1799, el año del nacimiento de Balzac, marca el comienzo del imperio. El nuevo siglo ya no conoce al petit general, al aventurero corso, sino únicamente a Napoleón, emperador de Francia. 10, 15 años más tarde, los años de adolescencia de Balzac, sus manos ávidas de poder abarcan media Europa, mientras sus ambiciosos sueños se extienden con alas de águila sobre el mundo entero, de oriente a occidente. A una persona como Balzac, que vive con tanta intensidad el mundo que lo rodea, no podía dejarle indiferente la coincidencia de sus primeros 16 años de vida con los 16 del imperio, quizá la época más fantástica de la historia universal.
pues las primeras experiencias y el destino no son en realidad dos caras de una misma moneda. El hecho de que alguien cualquiera llegue a París de una isla cualquiera del azul Mediterráneo, sin amigos, sin oficio ni beneficio, sin fama ni dignidad, tome posesión del poder desenfrenado, lo sujete y lo lleve de la rienda, el hecho de que alguien, un extraño, completamente solo, se apodere de París sin ayuda de nadie, y luego de Francia, y luego del mundo entero, ese capricho aventurero de la historia no llega a conocimiento de Balzac a través de inverosímiles letras impresas entre leyendas e historias, sino que penetra lleno de color a través de sus sedientos y despiertos sentidos, de su vida personal con 1000 variopintos recuerdos y realidades que pueblan el mundo todavía virgen de su interior. Tales episodios se convertirán necesariamente en ejemplo. El niño Balzac aprende tal vez a leer en las proclamas que con orgullo y en tono solemne y rudo, casi romano, narran las victorias en tierras lejanas. Sus dedos infantiles recorren todavía torpes el mapa en que Francia se extiende poco a poco por Europa como un río desbordado, siguiendo las marchas de los soldados de Napoleón. Hoy a través del monte Cenis, mañana de Sierra Nevada, vadeando ríos hacia Alemania, por la nieve hacia Rusia, por el mar ante Gibraltar, donde los ingleses prenden fuego a la flotilla con balas de cañón incendiarias. Quizá los soldados han jugado con él en la calle durante el día, soldados en cuyos rostros cosacos habían escrito con sus sables las cicatrices que ostentaban. De noche, quizá, ha sido despertado a menudo por el furioso tronar de los cañones que se dirigen a Austria para romper la capa de hielo de la caballería rusa de Austerlitz. Todos los anhelos infantiles han debido de reducirse a un nombre estimulante, un pensamiento, una idea: Napoleón. Ante el gran parque que desde París conduce al mundo, se levanta un arco de triunfo con los nombres grabados de las ciudades de medio mundo conquistadas. Y cómo ha debido de transformarse este sentimiento de poderío en una inmensa frustración, cuando más adelante tropas extranjeras desfilarán con músicas y banderas bajo este orgulloso arco. Lo que ocurre fuera, en el agitado mundo, crece hacia adentro como una experiencia vívida. Pronto conoce la tremenda subversión de los valores, tanto los morales como los materiales. Ve cómo los asignados, que tenían asegurado un valor de 100 o 1000 francos con el sello de la República, revolotean llevados por el viento como papel sin valor alguno. En las monedas de oro que se deslizan por su mano, figura tan pronto el obeso perfil del rey decapitado como el gorro jacobino de la libertad, o el rostro romano del cónsul, o Napoleón revestido de emperador. En una época de trastornos tan profundos en que la moral, el dinero, la tierra, las leyes, las jerarquías, todo lo que durante siglos se ha contenido dentro de sólidas barreras, rezuma o se desborda. En una época de tamaños cambios nunca vividos, tuvo por fuerza que darse cuenta de la relatividad de todos los valores. El mundo que lo rodeaba era un torbellino, y cuando su mirada mareada buscaba una orientación, un símbolo, una estrella del norte por encima de esta encrespada agitación, solo encontraba a uno y al mismo en medio de las vicisitudes, aquel del cual procedían esos miles de vaivenes y conmociones, y aún a Napoleón, llegó a conocer. Lo vio cabalgar en un desfile, con las criaturas engendradas por su voluntad, con Rustam, el mameluco, con José, al que regaló España, con Murat, al que dio Sicilia en propiedad, con Bernadotte, el traidor, con todos aquellos para los que acuñó coronas y conquistó reinos,
a los que él había sacado de la nada de su pasado para elevarlos al esplendor del presente. En un segundo se grabó en la retina de Balzac una imagen viva y penetrante, más grande que todos los ejemplos de la historia. Había visto al gran conquistador del mundo. Y para un niño, ver a un conquistador no es lo mismo que desear serlo también. Otros dos conquistadores descansaban también en este momento en dos lugares distintos, el Königsberg, donde uno resolvía la confusión del mundo, transformándola en una cosmovisión, y en Weimar, donde un poeta poseía este mundo en su totalidad, con no menos dominio que Napoleón con sus ejércitos. Pero estas conquistas fueron todavía durante mucho tiempo una meta lejana e inalcanzable para Balzac. El afán de no querer, sino siempre el todo, nunca una parte, la avidez de aspirar a la plenitud universal, esta ambición febril, la debe en primer lugar al ejemplo de Napoleón. Esta formidable voluntad universal no conoce todavía el camino que debe emprender de inmediato. Balzac no se decide de momento por ninguna profesión. De haber nacido 2 años antes, a los 18, hubiera entrado a las filas de Napoleón. Tal vez hubiera saltado las alturas del Veralins, barridas por la metralla de los ingleses. Pero a la historia universal no le gustan las repeticiones. Al cielo tempestuoso de la época napoleónica siguen días estivales, templados, suaves y reposados. Bajo el reinado de Luis XVIII, el sable se convierte en florete, el soldado en cortesano, el político en discursista. Ya no es el puño de la acción ni la oscura cornucopia del azar quien adjudica los altos cargos del Estado. Son blancas manos femeninas las que distribuyen gracias y favores. La vida pública se cubre de arena y se aplana. Las olas encrespadas de los acontecimientos se alisan hasta convertirse en un apacible estanque. Ya no es posible conquistar el mundo con las armas. Napoleón, ejemplo para algunos, es una disuasión para muchos. Y lo mismo el arte. Balzac empieza a escribir, pero no como los demás, para acaparar dinero, para divertir, para llenar los estantes de libros, para ser tema de conversaciones de boulevard. No ambiciona un bastón de mariscal en la literatura, sino la corona de emperador. Empieza en una buhardilla, escribe las primeras novelas con seudónimo, como para probar sus fuerzas. Todavía no es la guerra, sino solo un juego de guerra. Todavía no es la batalla, solo son maniobras. Insatisfecho con el resultado, descontento del éxito, arroja la pluma. Durante 3 o 4 años se dedica a otros oficios. Trabaja de escribiente en un despacho de notario. Observa, ve, penetra con su mirada el mundo y lo saborea, y luego empieza de nuevo. Pero ahora, con aquella formidable voluntad que aspira al todo, con aquel empeño fanático y gigantesco que desestima el detalle, el síntoma, el fenómeno, lo aforístico, para abarcar solo lo que gira en grandes oscilaciones y escuchar el misterioso engranaje de los impulsos primigenios. De la mezcolanza de los acontecimientos obtener los elementos puros, de la maraña de números, la suma, del estruendo, la armonía, de la plétora de vida, la esencia, meter el mundo entero en su retorna, crearlo de nuevo, en una síntesis precisa, y así sometido, insuflarle vida con su propio aliento, guiarlo con sus propias manos. Esta es ahora su meta. Nada debe perderse de esta diversidad. Y para reducir lo infinito a lo finito, lo inasequible a lo humanamente posible, solo existe un proceso: la comprensión. Todos sus esfuerzos tienden a comprimir los fenómenos, a pasarlos por un tamiz en el que se queda todo lo que no es esencial y solo se filtran las formas puras, y luego a estrujar estas formas aisladas y dispersas
en el rescoldo de sus manos, integrar esa enorme diversidad en un sistema claro y fácil de comprender, como Linneo comprendía los millones de plantas en un cuadro sinóptico, o el químico las innumerables composiciones en un puñado de elementos. Tal es su ambición. Simplifica el mundo para luego dominarlo, y una vez sometido, lo encierra en la grandiosa cárcel de la comedia humana. Con este proceso de destilación, sus personajes se convierten en tipos, en compendios característicos de una mayoría que una inusitada voluntad artística ha depurado de todo lo superficial y accesorio. Estas pasiones rectilíneas son las fuerzas motrices, estos tipos duros, los actores, y este mundo simplificado con decorados, los bastidores de la comedia humana. Balzac concentra introduciendo en la literatura el sistema administrativo centralizado, de la misma manera que Napoleón convierte Francia en el recinto del mundo y París en su centro. Y dentro de este círculo, en el mismo París, traza otros círculos: la nobleza, el clero, los obreros, los poetas, los artistas, los sabios. Concentra 50 salones aristocráticos en uno solo, en el de la duquesa de Cardigan, a 100 banqueros en el barón Lucingar, a todos los usureros en Gosserk, a todos los médicos en Horacio Biachon. Hace convivir a todas estas personas en una estrecha relación, tratarse con frecuencia, enfrentarse con vehemencia. Allí donde la vida engendra 1000 variedades, él solo tiene una. No conoce tipos mixtos. Su mundo es más pobre que la realidad, pero más intenso, pues sus personajes son extractos, sus pasiones son elementos puros y sus tragedias condensaciones. Como Napoleón, comienza con la conquista de París, después ocupa las provincias una tras otra. Cada departamento envía en cierto modo su portavoz al Parlamento de Balzac, y luego, como el victorioso cónsul Bonaparte, lanza sus tropas por todos los demás países. Se expande, manda a sus hombres a los fiordos de Noruega, a las llanuras arenosas y quemadas de España, bajo el cielo de color de fuego de Egipto, a los puentes helados de Beresia, a todas partes y aún más allá. Llega su voluntad de conquistar el mundo como la de un gran modelo. Y así como Napoleón, descansando entre dos campañas, creó el Code Civil. Balzac, descansando de la conquista del mundo en la comedia humana, crea un código moral del amor y del matrimonio, un tratado fundamental, y todavía con una sonrisa traza sobre el meridiano de su gran obra el alegre arabesco de los cuentos droláticos. De la miseria más profunda de las chozas de los campesinos, sube a los palacios de Saint-Germain, entra en los aposentos de Napoleón, por todas partes rasga la cuarta pared y pone al descubierto los secretos de las habitaciones cerradas. Descansa con los soldados en las tiendas de la Bretaña, juega la bolsa, mira entre bastidores, observa el trabajo del sabio. No hay en el mundo un rincón que no ilumine su llama mágica. De 2 a 3.000 hombres forman su ejército. En efecto, han aparecido como por arte de magia, han crecido de la palma de su mano, han salido de la nada, desnudos, y él los viste, les concede títulos y reinos, como Napoleón a sus mariscales, los vuelve a desposeer, juega con ellos, los azuza unos contra otros. Incontable es la multitud de acontecimientos, inmenso es el paisaje que se abre detrás de ellos. Única en la literatura moderna, como único en Napoleón, en la historia moderna, es esta conquista del mundo en la comedia humana, este contener entre dos manos la vida entera, compendiada. Pero el sueño infantil de Balzac era conquistar el mundo, y nada es más fuerte
y un intento temprano que se convierte en realidad. No en vano había escrito bajo un retrato de Napoleón: «Lo que no pudo terminar con espada, lo lograré con la pluma». Y como él, son sus héroes. Todos poseen el afán de conquistar el mundo. Una fuerza centrípeta los lanza fuera de la provincia, de la patria chica, hacia París. Ahí está su campo de batalla. 50.000 jóvenes, un ejército, avanzan hacia la capital, con una fuerza virgen, todavía no puesta a prueba, con una energía confusa, deseosa de descargar. Y aquí, en un espacio reducido, chocan entre sí como proyectiles, se aniquilan, se empujan hacia la cumbre, se arrastran al abismo. Nadie tiene un puesto reservado. Cada cual tiene que ganarse la tribuna de orador y forjar ese metal flexible y duro como el acero y que se llama juventud, para convertirlo en un arma, concentrar sus energías en un explosivo. Balzac puede preciarse de haber sido el primero en demostrar que esta lucha en el seno de la civilización no es menos encarnizada que la de los campos de batalla. Mis novelas burguesas son más trágicas que vuestras tragedias. Lanza a los románticos. Pues lo primero que estos jóvenes aprenden en los libros de Balzac es la ley de la implacabilidad. Saben que son demasiados y que tienen que devorarse. La imagen es de Vautrin, el favorito de Balzac, como arañas en un tarro de cristal. Tienen que templar en el veneno ardiente de la experiencia las armas forjadas en la juventud. Solo el que sobrevive tiene razón. Vienen de los 32 puntos de la Rosa de los Vientos, los sans-culottes del Gran Ejército. Se destrozan los zapatos camino de París. El polvo de las carreteras se les pega a la ropa. Y su garganta se abrasa con la terrible sed del placer. Y cuando miran a su alrededor, en esta nueva y mágica esfera de la elegancia, la riqueza y el poder, se dan cuenta de que para conquistar esos palacios, esas mujeres y estos dominios, de nada les sirve lo poco que llevan consigo. Comprenden que, para poder aprovechar sus facultades, tienen que fundirlas de nuevo y transformar la juventud en tenacidad, la inteligencia en astucia, la confianza en perfidia, la belleza en vicio, la temeridad en hipocresía. Pues los héroes de Balzac son de lo más codiciosos, aspiran a todo. Todos viven la misma aventura. Un Tilbury cruza veloz por delante de ellos, salpicándolos de todo. El cochero esgrime el látigo. Dentro del coche va una mujer joven. En su bello pelo brilla una joya. Una mirada pasa flotando como una ráfaga de viento. Es seductora y hermosa, un símbolo de placer. Y todos los héroes de Balzac tienen un solo deseo en ese momento. Para mí, esta mujer, el coche, los criados, la riqueza, París, el mundo. Los ha corrompido el ejemplo de Napoleón, para quien todo poder es venal y está al alcance incluso del más humilde. No luchan, como sus padres, por un viñedo en la provincia, por una prefectura o una herencia, sino por símbolos, por el poder, por subir hasta el círculo de luz en que brilla el sol imperial de la flor de lis, y el oro se escurre entre los dedos como el agua. Y así nacen aquellos grandes ambiciosos a los que Balzac atribuye músculos más poderosos, elocuencia más vehemente, impulsos más enérgicos y una vida, aunque más breve, más intensa que a los demás. Son hombres cuyos sueños se hacen realidad, poetas que, como él dice, escriben en la materia de la vida. Dos caminos distintos se abren al caminante, uno para el genio, otro para el hombre vulgar. Cada cual debe encontrar el método propio de alcanzar el poder o aprender el de otros, el método de la sociedad. Caer mortíferamente como una bala de cañón sobre los demás que obstaculizan el camino entre él y el objetivo, o envenenarlos insidiosamente como la peste, aconseja Vautrin, el anarquista, el grandioso personaje predilecto de Balzac.
en el barrio latino, donde el mismo Balzac había comenzado en un pequeño cuartucho, se reúnen también sus héroes, las formas primitivas de la vida social. Desplain, el estudiante de medicina Rastignac, el arribista Luc Lambert, el filósofo Bridau, el pintor Rubempré, el periodista, un cenáculo de jóvenes no moldeados, caracteres puros y rudimentarios, y sin embargo, son la vida entera agrupada alrededor de la mesa de la legendaria pensión Beaucaire, mas luego vertidos en la gran retorta de la vida, cocidos en el fuego de las pasiones y luego enfriados y solidificados en los desengaños, sometidos a las múltiples acciones de la naturaleza social o fricciones mecánicas, atracciones magnéticas, disoluciones químicas y descomposiciones moleculares, esos hombres se transforman, pierden su verdadero ser. El temible ácido que se llama París disuelve a unos, los corroe, los segrega, los hace desaparecer y en cambio cristaliza a otros, los endurece y petrifica. Se opera en ellos todos los procesos de cambio, teñido y ajuste. Los elementos fusionados se convierten en nuevos conjuntos y 10 años después, los que han quedado, los transformados, se saludan con sonrisas jactanciosas de inteligencia en el apogeo de la vida. Desplain, el famoso médico, Rastignac, el ministro, Vidrau, el gran pintor, mientras la pesada rueda ha aplastado a Luc Lambert y a Rubempré. No en vano Balzac amaba la química y estudió la obra de Cuvier y de Lavoisier, pues en este múltiple proceso de acciones y reacciones, de afinidades, repulsiones y atracciones, separaciones y concentraciones, disoluciones y cristalizaciones, en la simplificación atómica de lo sintetizado, le parecía más clara que en cualquier otro lugar la imagen de la estructura social. Para Balzac era un axioma en que toda la pluralidad influía en la unidad, no menos que la unidad en la pluralidad, una idea suya que él llamaba lamarquismo y que más tarde Taine fijó en conceptos. Todo individuo era un producto formado por el clima, el medio, las costumbres, el azar, por todo aquello que lo afecta fatalmente. Todo individuo absorbía su identidad de la atmósfera que lo envolvía para a su vez irradiar otra nueva. El axioma de que todo está condicionado por el mundo interior y el exterior. Y dibujar esta impronta de lo orgánico y lo inorgánico y las huellas de lo vivo en lo intelectivo, las acumulaciones del patrimonio espiritual momentáneo en el ser social, los productos de toda una época, era para Balzac la misión suprema de todo artista. Todo confluye, todas las fuerzas están en suspenso y ninguna es libre. Un relativismo tan ilimitado niega toda continuidad, incluso la del carácter. Balzac siempre deja que sus personajes se formen a tenor de los acontecimientos, que se modelen como arcilla en manos del destino. Incluso los nombres de sus personajes entrañan el cambio y no la uniformidad. En 20 de sus libros encontramos al barón de Rastignac, par de Francia. Creemos conocer ya, por haberlo visto en la calle y en los salones, o por haberlo leído en los periódicos, a esa revista sin escrúpulos, ese prototipo de hombre ambicioso parisino, brutal y despiadado, que se escurre como una anguila por los entresijos de las leyes y personifica magistralmente la moral de una sociedad degenerada. Pero hay un libro en el que vive también un Rastignac aristócrata, joven y pobre, a quien sus padres mandan a París con muchas esperanzas y poco dinero. Un carácter blando, afable, comedido y sentimental. Y el libro narra cómo va a parar a la pensión de Beaucaire, aquel pandemonium de personajes, una de esas síntesis geniales en que Balzac encierra entre 4 paredes mal empapeladas todas las variedades de temperamentos y caracteres. Y aquí ve la tragedia del desconocido rey Lear, el padre Goriot. Ve cómo las princesitas del oropel roban codiciosas al padre anciano. Ve toda la infamia de la sociedad, desintegrada en una tragedia. Y luego, cuando finalmente
va detrás del féretro del que pecó de demasiado bueno, con el único cortejo de un mozo y una criada, cuando en un momento de cólera ve a sus pies desde lo alto del Père Lachaise el París amarillento de la suciedad y turbio como una llaga purulenta. Entonces conoce toda la sabiduría de la vida. En ese momento oye la voz de Vautrin, el presidiario, que resuena en sus oídos. Escucha su teoría de que hay que tratar a los hombres como a bestias de carga, arrearlos delante de los carros y luego, una vez llegados a su destino, dejarlos reventar. En este momento se convierte en el barón de Rastignac, el de los libros, en el arribista inexorable y sin escrúpulos, el par de Francia. Y este singular segundo en la encrucijada de la vida lo experimentan todos los héroes de Balzac. Todos se convierten en soldados en la guerra de todos contra todos, se lanzan hacia adelante y el camino de unos pasa por encima de los cadáveres de otros. Balzac enseña que todos tienen un Rubicón, su Waterloo, que se libran las mismas batallas en palacios, cabañas y tabernas, y que bajo ropas andrajosas los mismos impulsos mueven a los sacerdotes, médicos, soldados y abogados. Esto lo sabe su Vautrin, el anarquista que representa el papel de todos y aparece en los libros de Balzac con 10 disfraces y sin embargo siendo siempre el mismo y con la conciencia de serlo. Bajo la superficie nivelada de la vida moderna siguen mirándola las luchas subterráneas, pues la ambición interior contrarresta la uniformidad exterior. Puesto que no hay lugar reservado a nadie, como antes al rey, a la nobleza o a los sacerdotes, y todo el mundo tiene derecho a todo, hasta tales extremos se decuplican los esfuerzos. La reducción de las posibilidades se manifiesta en la vida como multiplicación de las energías. Precisamente esta lucha asesina y suicida de las energías es lo que estimula a Balzac. Pone toda su pasión en describir la energía dirigida hacia un fin, como expresión de la voluntad consciente de vivir, no en sus efectos, sino en sí misma. Le es indiferente que sea buena o mala, resulte eficaz o se derroche, con tal que sea intensa. La intensidad, la voluntad lo es todo, porque dependen del hombre. El éxito y la fama no son nada, pues el azar es quien lo decide. El ladronzuelo que miedoso hace desaparecer en la manga un pan del mostrador de la panadería es aburrido. El gran ladrón, el profesional que roba no solo por provecho, sino también por pasión y cuya vida entera cobra sentido en el concepto de apropiación, este es el grandioso. Medir los efectos, los hechos, es tarea del historiador. Poner al descubierto las causas, las intensidades, es para Balzac misión del escritor. Porque solo es trágica la fuerza que no alcanza la meta. Balzac describe a los héroes o oubliés. Para él en cada época no existe un solo Napoleón, no existe el de los historiadores solamente, el que conquistó el mundo entre 1796 y 1815, sino que conoce a 4 o 5 más. El primero cayó quizá en Marengo y se llama Desaix. El segundo quizá fue enviado a Egipto por Napoleón, lejos de los grandes acontecimientos. El tercero sufrió quizá la tragedia más terrible. Era Napoleón y nunca pisó un campo de batalla. Se vio obligado a recluirse en un rincón de provincias en vez de convertirse en torrente, pero tuvo que gastar no menos energías, aunque fuera en cosas pequeñas. Y cita a mujeres que por su pasión y su belleza hubieran llegado a ser famosas entre las reinas soles y cuyos nombres hubieran sonado como los de Pompadour o Diana de Poitiers. Habla de escritores que fracasan por la adversidad de un momento, por delante de cuyos nombres la fama pasa de largo y a los que otro escritor deberá reconocérsela. Sabe que cada segundo de vida derrocha inútilmente una cantidad enorme de energías. Sabe que la provinciana sentimental Eugene Glandet, en el momento que temblando ante el tacaño padre entrega a su primo la bolsa de dinero, no es menos valiente que Juana de Arco, cuyas estatuas de mármol lucen en todas las plazas mayores de Francia. Los éxitos no pueden ofuscar ni engañar al biógrafo de innumerables carreras que ha descompuesto químicamente
todos los afeites y pociones del impulso por ascender en la escala social. El ojo insobornable de Balzac, que únicamente acecha las energías, solo ve en el torbellino de los hechos el esfuerzo por vivir, el tumulto del Beresina, donde el ejército derrotado de Napoleón se precipita al río por el puente, donde la desesperación, la bajeza y el heroísmo de escenas descritas 100 veces se comprimen en un segundo. Entresaca a los grandes y verdaderos héroes. Los 40 zapadores cuyos nombres nadie conoce y que pasaron 3 días hundidos hasta el pecho en el agua helada, llena de témpanos, para construir el vacilante puente por el que se puso a salvo la mitad del ejército. Sabe que tras los velados cristales de París, cada segundo ocurren tragedias no menos considerables que la muerte de Julia, el fin de Wallenstein o la desesperación de Lear. Y una y otra vez repite con orgullo: mis novelas burguesas son más trágicas que vuestros dramas trágicos. Pues su romanticismo mira hacia el interior. Su Vautrin, que viste de burgués, no es menos grandioso que el campanero de Notre Dame con sus cascabeles, el Quasimodo de Víctor Hugo. Los rígidos paisajes rocosos del alma, la maraña de pasiones y ambiciones en el corazón de sus grandes arribistas, no son menos espantosos que la horrible gruta de Ham de Islandia. Balzac busca lo grandioso no en el cortinaje, ni en la perspectiva histórica o exótica, sino en lo superdimensional, en la acrecentada intensidad de un sentimiento único en su unicidad. Sabe que todo sentimiento carece de importancia si no permanece inquebrantable en su fuerza, que ningún hombre es grande, sino cuando se concentra en una meta, cuando no se desperdicia ni disipa en apetitos aislados, cuando su pasión absorbe la savia destinada a todos los demás sentimientos, cuando se hace fuerte con la rapiña y la crueldad, como una rama que florece con doble pujanza cuando el jardinero corta o estrangula las ramas gemelas. Ha descrito a estos monomaníacos de la pasión que conciben el mundo en un único símbolo, fijándose un sentido en el enmarañado corro. Una especie de mecánica de pasiones es el axioma fundamental de su energética. La creencia de que toda vida consume la misma cantidad de fuerza, independientemente de las ilusiones en que se derrochan los afanes, tanto si los dispersa lentamente en 1000 estímulos como si los reserva parcamente para repentinos y arrebatados éxtasis, tanto si el fuego de la vida se consume en lenta combustión como en una explosión. Quien vive más deprisa no vive menos tiempo. La vida uniforme no es menos variada. Para una obra que solo pretende describir tipos, analizar elementos puros, únicamente son importantes esos monomaníacos. Los hombres flojos no interesan a Balzac, solo aquellos que son completamente algo, que se aferran a una ilusión de la vida con todos los nervios, todos los músculos y todos los pensamientos, sea la que sea: el amor, el arte, la codicia, la entrega, la intrepidez, la pereza, la política o la amistad, a cualquier símbolo que les venga en gusto, pero totalmente. Estos hombres o pasiones, estos fanáticos de una religión creada por ellos mismos, no miran a derecha ni a izquierda, hablan diferentes lenguas entre sí y no se entienden. Ofreced una mujer, la más hermosa del mundo, al coleccionista, no reparará en ella. Al amante una carrera, la menospreciará. Al avaro algo que no sea dinero, no levantará los ojos de su cofre. Pero si se dejan tentar, se abandonan una pasión predilecta por otra, están perdidos. Pues los músculos que no se utilizan se atrofian, los anhelos que durante años no se enardecen se anquilosan, y quien durante su vida fue virtuoso de una sola pasión, atleta de un solo sentimiento, es chapucero y flojo en cualquier otro campo. Todo sentimiento instigado a convertirse en monomanía somete a los demás, les roba el agua y los deja marchitarse, pero absorbe todas sus cualidades excitantes. Todos los matices y peripecias del amor, celos y aflicción
tedio y éxtasis se reflejan para el avaro en la pasión por el ahorro, para el coleccionista en la fiebre de coleccionar, pues la perfección absoluta une la suma de todas las posibilidades del sentimiento. La intensidad de una pasión exclusiva abarca en sus emociones toda la variedad de afanes desatendidos. Aquí comienzan las grandes tragedias de Balzac. El ávido de riquezas de Nucingen, que ha amasado millones, superior en astucia a todos los banqueros del imperio, se convierte de un niño necio en manos de una prostituta. El poeta que se pasa al periodismo acaba reducido a polvo como un grano bajo la piedra del molino. Una quimera del mundo, un símbolo cualquiera, es celoso como Jehová y no tolera ninguna otra pasión a su lado. Y ninguna de estas pasiones es mayor o menor. Hay entre ellas tan pocas jerarquías como entre los paisajes o los sueños. Ninguna es demasiado pequeña. ¿Por qué no escribir la tragedia de la estupidez?, se pregunta Balzac. Y la de la vergüenza, la de la pusilanimidad, la del hastío. También ellas son fuerzas motrices, impelentes. También ellas son importantes en tanto que sean lo bastante intensas. Incluso las más pobres de las líneas de la vida tienen impulso y pujante belleza, con tal que prosiga recta y sin romperse, o recorra completamente su destino. De arrancar del pecho del hombre estas fuerzas primitivas, o mejor dicho, estas mil formas proteicas de la verdadera fuerza primitiva, calentarlas por la presión de la atmósfera, fustigarlas a través de los sentimientos, embriagarlas con los elixires del amor y del odio, dejarlas delirar en el éxtasis, estrellar algunas contra la guarnición del azar, estrujarlas y separarlas a la fuerza, establecer vínculos, tender puentes entre los sueños, entre el avaro y el coleccionista, el ambicioso y el sensual, desplazar sin descanso el paralelogramo de las fuerzas, abrir en cada destino el amenazador abismo entre las crestas de las olas y sus valles, lanzarlas de abajo a arriba y de arriba abajo, y durante este flamante juego mirar con ojos encendidos como Rosef, el usurero, contemplaba a los diamantes de la condesa Restaud, reavivar una y otra vez con el fuelle del fuego que se extingue, azuzar a los hombres como a esclavos, no dejarlos descansar jamás, arrastrarlos como Napoleón a sus soldados por todos los países, desde Austria de nuevo a la Vendée, por mar de nuevo a Egipto y Roma, por la puerta de Brandeburgo y de nuevo ante la falda de la Alhambra y finalmente hasta Moscú entre victorias y derrotas, dejando a la mitad por el camino, aniquilada por las granadas o por la nieve de las estepas. Primero, entallar el mundo entero en figuras, pintarlo como un paisaje y luego dominar los títeres con dedos excitados. He aquí la monomanía de Balzac. Pues el propio Balzac fue uno de los grandes monomaníacos, como los inmortalizó en su obra. Desengañado, rechazado en todos sus sueños por un mundo despiadado, al que no gustaban los principiantes ni los pobres, se refugió en su silencio y se creó para sí mismo un símbolo del mundo. Un mundo que era suyo, que él gobernaba y que sucumbía con él. La realidad pasaba de largo ante sus ojos y él no intentaba asirla. Vivía encerrado en su habitación, clavado a su escritorio, vivía en el bosque de sus personajes, como Elia Magus, el coleccionista, entre sus cuadros. Desde los 25 años, la realidad, con algunas excepciones que siempre se convirtieron en tragedias, apenas le interesó si no se podía convertir en material, en combustible para impulsar la rueda de su propio mundo. Casi conscientemente vivió pasando de largo la vida, como impelido por el aprensivo presentimiento de que un contacto entre esos dos mundos, el suyo y el de los demás, siempre había de ser doloroso. Se acostaba a las 8 de la noche fatigado, dormía 4 horas y se hacía despertar a medianoche, cuando París, el mundo ruidoso que lo rodeaba, cerraba sus ojos ardientes, cuando la oscuridad caía sobre el susurro de las calles y el mundo desaparecía, el suyo empezaba a resurgir. Él lo reconstruía junto al otro a partir de sus propios elementos despedazados y vivía durante horas de éxtasis febril,
excitando sin cesar los sentidos flanqueantes con café. Y así trabajaba durante 10 o 12 horas, a veces incluso 18, hasta que algo lo arrancaba de ese mundo para devolverlo a la realidad. En estos segundos de despertar debía de tener la mirada que Rodin dio a su estatua, esa mirada de sobresalto de quien regresa de 1000 cielos y de repente se ve arrojado en una realidad olvidada, esa mirada terriblemente grandiosa, casi un grito, esa mano crispada sobre la ropa alrededor del hombro que se estremece de frío, el gesto de alguien que ha sido despertado con brusquedad, de un sonámbulo al que gritan brutalmente su nombre. En ningún escritor ha sido más fuerte la intensidad de ese perderse en su obra, la fe en los propios sueños, ni la alucinación ha rayado tanto en el engaño de sí mismo. No siempre supo detener la emoción como una máquina, parar de golpe la inmensa rueda en su movimiento de rotación, distinguir entre reflejo y realidad, trazar una línea clara entre este mundo y el otro. Se ha llenado todo un libro con anécdotas que nos cuentan cómo, en el delirio de la creación, llegaba a creer en la existencia de sus personajes. Un libro con anécdotas a menudo cómicas, pero la mayoría de las veces un tanto terribles. Un amigo entra en su habitación. Balzac le sale al encuentro estremecido. Imagínate, el infeliz se ha suicidado. Y solo al ver que su amigo retrocede asustado, se da cuenta de que el personaje de que habla, el de Eugene Glandet, solo vive en su firmamento. Y lo que distingue esta alucinación tan persistente, intensa y completa de la ilusión patológica del loco, quizás es solo la identidad de las leyes que rigen la vida exterior, y esta nueva realidad, las mismas relaciones causales del ser, no tanto la forma de vida como la posibilidad de vida de sus personajes, los cuales entraban desde fuera en la obra del escritor como si simplemente tuvieran que cruzar el umbral de su estudio. Pero en cuanto a durabilidad, resistencia y aislamiento de un delirio, esta inmersión era la de un perfecto monomaníaco. Su trabajo ya no era laboriosidad, sino fiebre, embriaguez, sueño y éxtasis. Era un paliativo del hechizo, un narcótico que debía de hacerle olvidar su avidez de vida. Él mismo, capaz como nadie de gozar, de derrochar, confiesa que este trabajo febril no era para él sino un estimulante, pues un hombre tan desenfrenadamente concupiscente como los monomaníacos de sus novelas podía renunciar a cualquier otra pasión solo compensándola. Podía privarse de todos los acicates del gozo de vivir, del amor, del respeto, el juego, la riqueza, los viajes, la fama, la victoria, porque encontraba en la creación literaria un sucedáneo 7 veces más válido. Los sentidos son necios como niños, no saben distinguir lo auténtico de lo falso, el engaño de la verdad. Solo quieren ser alimentados, sea con vivencias o con sueños. Y Balzac engañó sus sentidos durante toda la vida, simulándoles goces en vez de echárselos en el plato. Saciaba su hambre con el aroma de los platos que tenía que negarles. Su vivencia era compartir con pasión los goces de sus criaturas, pues era él quien arrojaba 10 luises en la mesa de juego y esperaba temblando mientras la ruleta daba vueltas, quien recogía con dedos ardientes el caudal tintineante de las ganancias. Era él quien conseguía el gran triunfo en el teatro, quien asaltaba las cimas al frente de sus brigadas y hacía temblar los cimientos de la bolsa con cartuchos de dinamita. Todos los placeres de sus criaturas eran suyos, eran los éxtasis en que se consumía su vida externamente tan pobre. Jugaba con sus personajes como Gosset, el usurero, con sus víctimas que acudían a él desesperadamente para pedirle dinero prestado, a las que él hacía bailar colgadas de una punta de la caña, cuyo dolor, placer y tormento él se limitaba a observar y examinar como la actuación más o menos talentosa de los actores. Y el corazón de Balzac hablaba bajo la mugrienta blusa de Gosset.
¿Creen ustedes que no es nada penetrar en los pliegues más recónditos del corazón humano, penetrar hasta el fondo de él y tenerlo desnudo en la mano? Pues él, el brujo de la voluntad, transformaba lo ajeno en propio, el sueño en vida. Se cuenta de él que cuando de joven comía pan seco, su miserable colación, en su guardilla, dibujaba con yeso sobre la mesa el contorno de platos y dentro de ellos escribía el nombre de los manjares preferidos y más exquisitos, para así encontrar en el pan, por pura sugestión, el sabor de las viandas más suculentas. Y así, como en este caso creía saborear el gusto como si fuera real, seguramente se embebió sin freno de todos los encantos de la vida en los elixires de sus libros, y así engañó la propia pobreza con la riqueza y el derroche de sus esclavos. Él, acosado eternamente por deudas, atormentado por los acreedores, debió de experimentar una emoción incluso sensual al asignar a uno de sus personajes 100.000 francos de renta. Era él quien revolvía los cuadros de Elie Magus, quien amaba a las dos condesas como su padre Goriot, quien subía con Serafitus a las cimas de los fiordos de Noruega nunca vistos, quien recibía con Rubempré las miradas de admiración de las mujeres, y era para él mismo que hacía brotar el placer como lava de todos estos personajes, para los que él destilaba placer y dolor de las hierbas claras y oscuras de la tierra. Ningún escritor compartió nunca más que él los goces de sus criaturas, precisamente en los pasajes en que describe el hechizo de la riqueza tan anhelada es donde se nota, más que las aventuras eróticas, la embriaguez del que se hechiza a sí mismo, los sueños del hachís del solitario. Esta es su pasión más secreta, ese flujo y reflujo de cifras, esa codiciosa ganancia y derroche de sumas, ese pasar de capitales de mano en mano, esos balances hinchados, esas tempestuosas depreciaciones de los valores, esas caídas y subidas sin límites, hace que sumas millonarias caigan sobre mendigos como súbitas tormentas, que capitales enteros se fundan como mercurio entre manos débiles, con fruición pinta los palacios de los Faubourg, la magia del dinero. Las palabras millones y miles de millones salen siempre de su boca con el balbuceo impotente del que se ha quedado sin habla, con el resuello del último goce sensual. La suntuosidad de los salones es voluptuosa como las mujeres de un serrallo. Las insignias del poder se exponen como valiosas joyas de la corona. Incluso en sus manuscritos arde esta fiebre. Se ve cómo las líneas, al principio tranquilas y elegantes, se hinchan como las venas de un hombre encolerizado, cómo se tambalean, se precipitan cada vez más rápidas, se acosan enfurecidas, salpicadas del café con que estimula sus nervios fatigados. Casi se oyen los jadeos de la máquina recalentada, las fanáticas y maníacas convulsiones espasmódicas de su creación. Es avidez de don Juan Duverbe, del hombre que quiere poseer y retenerlo todo, y se ve el repetido arrebato impetuoso del eterno insatisfecho en las galeradas, cuya rígida textura rasgada una y otra vez, como el enfermo en su delirio de vendajes, para perseguir sin cesar la sangre roja palpitante a través del cuerpo ya rígido y frío. Esta angustia titánica sería incomprensible si no hubiera sido voluptuosidad, y más aún, si no hubiera sido el único deseo de vivir de un hombre que se abstiene ascéticamente de todas las demás formas de poder, un hombre apasionado para el que el arte era la única posibilidad de realizarse. Una o dos veces había fantaseado refugiándose fugazmente en otro material. Se había probado en la vida práctica, cuando desesperado de crear, quiso por primera vez poseer el poder real del dinero. Se puso a especular, montó una imprenta y fundó un periódico, pero con la ironía que el destino siempre reserva a los desertores. Balzac, que lo conocía todo en sus libros, las jugadas de los bolsistas, los lujos de los pequeños y los grandes negocios, las tramoyas de los usureros, él, que sabía el valor de todas las cosas, que había dado la existencia a cientos de personas en sus obras, les había conseguido fortunas por méritos acertados y lógicos, él mismo, que había hecho ricos a Glandet, Popinot,
Glebert, Goriot, Bridau, Nucingen, Verbrugge y Gonseck. Él mismo perdió su capital, se hundió poco a poco y no le quedó más que el terrible lastre de las deudas que arrastró gimiendo en sus anchos hombros de garapán durante medio siglo de su vida, hilota del trabajo más inaudito, bajo el peso del cual un día sucumbió en silencio y con las venas reventadas. Los celos de la pasión abandonada, la única a la que se había entregado, el arte, se vengó de él terriblemente. Incluso el amor, para los demás un sueño maravilloso por encima de lo vivido y real, fue para él solo la experiencia de un sueño. Amó apasionadamente a la señora Hanska, su ulterior esposa, la Stranger, a la que iban dirigidas aquellas famosas cartas, antes ya de haber mirado en sus ojos, cuando ella era todavía una realidad, la hija de los ojos de oro, como Delphine Eugénie Grandet. Para el verdadero escritor, cualquier otra pasión que no sea crear, soñar, es un extravío. El hombre de letras debe abstenerse de las mujeres, le hacen perder el tiempo, debemos limitarnos a escribirles. Eso forma el estilo. Decía a Teófila Gautier. En el fondo de su corazón no amaba a la señora Hanska, sino su amor por ella. No amaba las situaciones que se presentaban, sino las que él se procuraba. Tanto alimentó con ilusiones su hambre de realidad, tanto jugó con cuadros y vestidos, que al final, como el actor, en los momentos más emocionantes, acabó creyendo en su propia pasión. Se abandonó incansable a la pasión de crear, aceleró el proceso de combustión interior hasta que se levantaron las llamas y saltaron hacia afuera, hasta que sucumbió. Con cada nuevo libro, con cada deseo así realizado, su vida se encogía como la piel mágica del alce de sus novelas místicas y sucumbió a su monomanía como el jugador a las cartas, el bebedor al vino, el fumador de hachís a la pipa fatal y el lujurioso a las mujeres. Sucumbió por la excesiva satisfacción de sus deseos. Es lógico y natural que una voluntad tan colosal, que infundía sangre y vida a los sueños, los expandía hasta que sus emociones no eran menos fuertes que los fenómenos de la realidad, que una voluntad de una fuerza mágica tan increíble viera en su propia magia el secreto de la vida y se erigiese a sí misma en ley universal. No podía tener una verdadera filosofía quien nada revelaba de sí mismo, quien no era quizás sino un hombre mutable, que no tenía forma como Proteo, porque la personificaba todas, que como un derviche, un espíritu fugaz, se amparaba en miles de formas y se perdía en el laberinto de sus vidas, ora adoptando la del optimista, ora la del altruista, ora la del pesimista y relativista, que conectaba y desconectaba en él todas las opiniones y valores como corrientes eléctricas. A nadie da la razón, a nadie se la quita. Balzac siempre se limitó a casarse con las opiniones de sus actores. En alemán no tenemos una palabra para esta adopción espontánea de una opinión sin identificarse permanentemente con ella. Quedaba atrapado en el momento, en el pecho de sus personajes, y se veía arrastrado con ellos por el oleaje de sus pasiones y vicios. No debía de haber para él nada más verdadero e inmutable que esta voluntad tremenda, esta palabra mágica, el sésamo que hacía saltar ante él el extraño, las rocas que ocultaban el pecho humano desconocido. Lo conducían hasta los abismos más tenebrosos de sus sentimientos y desde allí, cargado con el diamante de sus experiencias, lo devolvía a la superficie. Más que cualquier otro, debía estar dispuesto a asignar a la voluntad una fuerza que trascendiera lo espiritual para actuar en lo material, concebirla como principio vital e imperativo universal. Sabía que la voluntad, este fluido que irradiando de un Napoleón hacía temblar el mundo, derribaba imperios, elevaba príncipes, perturbaba el destino de millones de seres, que esta vibración inmaterial, esta pura presión atmosférica de un espíritu, forzosamente tenía que manifestarse hacia afuera en lo material, modelar la fisonomía e inundar la parte física del cuerpo entero. Pues así, como una emoción momentánea de cualquier persona
cambia la expresión de la cara, embellece y caracteriza los rasgos brutales, incluso estúpidos, cuanto más una voluntad persistente, una pasión crónica, debió de cincelar el material de los rasgos humanos. Un rostro era para Balzac una voluntad de vivir petrificada, una característica fundida en bronce, y así como el arqueólogo ha de descubrir toda una cultura a partir de los restos de piedras, le parecía un requisito del escritor descubrir la cultura interior de un hombre a partir de su rostro y de la atmósfera que lo rodeaba. Esta fisionomía le llevó a abrazar la teoría de Gall, su topografía de las facultades situadas en el cerebro, a estudiar a Lavater, quien asimismo no veía en el rostro más que la voluntad de vivir convertida en carne y hueso, el carácter envuelto hacia afuera. Le venía a propósito todo lo que hacía hincapié en esta magia, la misteriosa interacción de dentro y de fuera. Creía en la teoría de Mesmer sobre la transmisión magnética de la voluntad de un médium a otro. Creía que los dedos eran redes de fuego que irradiaban la voluntad. Encadenó esta idea con las regeneraciones místicas de Van der Boom, y todas estas aficiones, no del todo condensadas en una teoría, las recogió en la doctrina de su autor predilecto, Louis Lambert. Aquella curiosa imagen del muerto antes de tiempo que reúne extrañamente el autorretrato y el anhelo de una perfección interior, la figura que más a menudo que cualquier otra de Balzac prende de su propia vida. Todo rostro se convertía para él en una charada que había que descifrar. Afirmaba descubrir en cada faz una fisionomía animal. Creía poder indicar a los señalados por la muerte gracias a los signos misteriosos y se jactaba de poder adivinar la profesión de cualquier transeúnte por su rostro, sus movimientos y sus ropas. Pero no consideraba este conocimiento intuitivo como la magia suprema de la mirada, pues todo ello solo abrazaba lo existente, lo presente. Y su anhelo más profundo era ser como los que, concentrando sus fuerzas, pueden no solo rastrear lo momentáneo, sino también encontrar el pasado por sus huellas y el futuro por sus raíces puestas al descubierto. Ser hermano de los quirománticos, los adivinos, de los que sacan horóscopos, de los voyants, de todos aquellos que están dotados de la mirada profunda, de los que se ofrecen para descubrir lo más interior en lo exterior, lo ilimitado en las líneas definidas, aquellos que son capaces a partir de las finas rayas de las palmas de las manos de trazar el corto camino de la vida ya recorrido y la oscura senda que lleva al futuro. Una tal mirada mágica solo era dada, según Balzac, a aquel que no ha dispersado su inteligencia en mil frentes, sino que la idea de la concentración se repite constantemente en Balzac, la ha economizado y consagrado en un solo objetivo. El don de la seconde vue no es exclusivo del mago y el visionario. Una seconde vue, este conocimiento visionario espontáneo, sello innegable del genio, la tienen las madres respecto a sus hijos. La tiene Desplain, el médico, que a partir de los confusos sufrimientos del enfermo, enseguida determina la causa de su mal y el límite probable de su tiempo de vida. La tiene el genial Napoleón para decidir la suerte de un combate. La tiene Marseille, el seductor, que aprovecha el fugitivo segundo en el que puede hacer caer a una mujer. Nucingen, el jugador de bolsa, que asesta el gran golpe en el momento preciso. Todos estos astrólogos del cielo del alma poseen su ciencia gracias a la mirada introspectiva, que como a través de un anteojo de larga vista ve horizontes donde a simple vista solo se distingue un caos gris. Aquí reside la afinidad entre la visión del poeta y la deducción del sabio, entre la comprensión rápida y espontánea y el saber lento y lógico. Balzac, para quien su propia visión intuitiva debía de ser incomprensible y que a menudo debía de pasar su mirada aterrada y casi desorientada por encima de su obra como sobre algo inexplicable, forzosamente tuvo que abrazar una filosofía de lo inconmensurable, una mística que ya no bastaba al catolicismo corriente de un de Maustre. Y esta semilla de la magia, añadida a su ser más íntimo, este misterio que hace de su arte no solo química de la vida, sino también alquimia, es un valor límite frente a los que lo seguirán, frente a los intimidadores,
especialmente frente a Zola, que reunirá piedra sobre piedra allí donde Balzac solo tenía que hacer girar un anillo mágico para levantar un palacio con 1000 ventanas. Por inmensa que sea la energía de su obra, la primera impresión que produce es siempre de magia y no de trabajo, no de tomar prestado de la vida, sino de regalar y enriquecer. Pues Balzac, y esta es la nube del misterio impenetrable que flota alrededor de su figura, dejó de estudiar y experimentar en sus años de creación. Dejó de observar la vida, como por ejemplo Zola, quien antes de escribir una novela preparaba una boudoir para cada personaje, o como Flaubert, que revolvía bibliotecas para escribir un libro de grosor de un dedo. Balzac regresaba rara vez al mundo situado fuera del suyo, permanecía enterrado en su alucinación como en una cárcel, clavado al potro de tortura del trabajo, y lo que traía consigo cuando emprendía una de sus fugaces excursiones a la realidad, cuando iba a pelearse con su editor o a entregar las galeradas a la imprenta, o a comer en casa de un amigo o a hurgar en las tiendas de París, era más bien confirmación que información, pues cuando empezó a escribir, por algún camino misterioso, estaba imbuido ya del saber de toda la vida, reunido y almacenado en su interior, y junto con la figura casi mística de Shakespeare, el mayor enigma de la literatura universal es quizá saber cómo, cuándo y de dónde consiguió este enorme acopio de conocimientos acerca de todas las profesiones, materias, temperamentos y fenómenos. Durante 3 o 4 años de adolescencia trabajó de escribiente de un abogado. Luego fue editor y estudiante universitario, pero en este tiempo tuvo que haberlo asimilado todo. Esta plétora inexplicable e infinita de hechos, el conocimiento de todos los caracteres y fenómenos. Tuvo que ser un observador increíble durante estos años. Su mirada tuvo que embeberse de cuanto veía con suma avidez, como un vampiro, y almacenarlo en su interior. Una memoria en que nada amarilleaba ni se perdía, nada se mezclaba ni se corrompía, en que todo estaba ordenado, conservado, apilado, siempre a mano y envuelto del lado esencial, todo armado con resortes y saltando tan pronto como él lo tocaba suavemente con su voluntad y su deseo. Todo lo sabía Balzac: los procesos, las batallas, las maniobras bursátiles, las especulaciones de terrenos, los secretos de la química, los manejos de los perfumistas, las artimañas de los artistas, las discusiones de los teólogos, el funcionamiento de un periódico, la ilusión del teatro y la del otro escenario, la política. Conoció la provincia, París y el mundo. Él leía como en un libro en los arrugados trazos de las calles. Sabía de cada casa cuándo fue construida, por quién y para quién. Descifraba la heráldica del escudo sobre la puerta, reconocía toda una época a partir del tipo de construcción y sabía al mismo tiempo el precio de los alquileres. Poblada de gente cada planta, colocaba muebles en las habitaciones, las llenaba de una atmósfera de felicidad o de infortunio y dejaba que el destino tejiese su invisible red desde el primero al segundo piso, del segundo al tercero. Tenía unos conocimientos enciclopédicos, sabía cuánto valía un cuadro de Palma de Vecchio, cuánto costaba una hectárea de tierra de pastos, una malla de encaje, un tilbury o un criado. Conocía la vida de la gente elegante que, vegetando entre deudas, despilfarraba 20.000 francos al año. Y 2 páginas más adelante aparece de nuevo la existencia del miserable rentista, en cuya vida, llevada adelante con dificultad, un paraguas desgarrado, un cristal de ventana roto, se convierte en una catástrofe. Unas cuantas páginas más y el novelista se encuentra entre los pobres de solemnidad. Los sigue, ve cómo se ganan sus 4 perras, ve al pobre Abaguet, el aguador, cuyo mayor deseo es no tener que arrastrar el barril, sino poseer un caballo pequeño. Ve al estudiante y a la costurera, todas esas experiencias casi vegetales de la gran ciudad. Se abren miles de paisajes, todos dispuestos a colocarse detrás de los destinos descritos por el novelista, a formarlos, y todos aparecen más claros para él, tras un instante de contemplación, que para otros después de años de haber vivido en ellos. Lo sabía todo,
También, curiosa paradoja del destino, lo que tocaba una vez con fugaz mirada, sabía incluso lo que no conocía, hacía nacer de sus sueños los fiordos de Noruega y los muros de Zaragoza, y eran como en la realidad. Es increíble esta rapidez de visión. Era como si pudiese percibir clara y nítidamente lo que otros divisaban empañado y bajo mil ropajes. En todo veía una señal, una llave para descifrarlo todo, de modo que podía despojar las cosas de su superficie exterior y hacer que le mostraran su interior. Las fisionomías se le revelaban y todo caía bajo el dominio de sus sentidos como la semilla cae de una fruta. De un solo golpe arrancaba lo esencial de los pliegues de lo accesorio, pero no excavando, no revolviendo lentamente capa tras capa, sino haciendo saltar con pólvora las minas de oro de la vida. Y al mismo tiempo que estas formas reales, apresaba lo inapresable, la atmósfera de la felicidad y del infortunio que se cierne sobre ellas como el gas, las conmociones que flotan entre el cielo y la tierra, las explosiones cercanas, los repentinos cambios de temperatura y de presión. Lo que para otros es solo contorno, lo que ven frío y quieto, como bajo una vitrina de cristal, su sensibilidad mágica lo sentía como el barómetro, el estado de la atmósfera. Este saber inmenso, incomparablemente intuitivo, es el genio de Balzac. Ahora bien, lo que llamamos el artista, el dispensador de fuerzas, el organizador y el moldeador, el que une y desata, este no se nota tan claramente en Balzac. Uno está tentado de decir que no era en absoluto lo que llamamos artista. Tal genio era. Lo mismo se puede decir de él, porque en efecto posee una fuerza tan grande y grandiosa que se resiste a ser domada como los animales más indómitos de la selva virgen. Es bella como la maleza, un torrente, una tempestad, como todas las cosas cuyo valor estético consiste únicamente en la intensidad de su expresión. Su belleza no necesita la simetría, la decoración, el cuidadoso arreglo posterior, sino que impresiona por la variedad incontenible de sus fuerzas. Balzac propiamente no compuso sus novelas, se perdía en ellas como en una pasión, se revolvía en las descripciones, en las palabras, como en las telas o en la carne desnuda y exuberante. Recluta a sus personajes, los saca de todos los estamentos y familias, de todas las provincias de Francia, como Napoleón a sus soldados, los divide en brigadas, a uno lo hace caballero, al otro lo destina a artillería, al tercero a impedimenta, llena de pólvora sus fusiles y luego los confía a su indómita fuerza interior. A pesar de su bello pero posterior prólogo, la comedia humana carece de un plan interno. No tiene plan, como no lo tenía para Balzac la vida misma, no aspira a una moral ni a un compendio, solo pretende mostrar como mudable lo eternamente mudable. En todo este lujo y reflujo no hay una fuerza permanente, sino solo un empuje momentáneo, como la misteriosa atracción de la luna, esa atmósfera inmaterial, como tejida de nubes y luz, que llamamos época. La única ley de este cosmo es que todas las cosas que actúan simultáneamente una sobre otra también se cambian a sí misma, que nada actúa libre como un Dios que solo impulsa desde fuera, sino que todos los hombres que con su unión inestable configuran la época también son creados por la época y que su moral y sus sentimientos son productos como ellos mismos. Y que todo es relativo. Lo que en París se llama virtud más allá de las Azores es un vicio, que no hay valores fijos para nada y los hombres apasionados deben valorar el mundo como Balzac a la mujer. Vale todo lo que a él le cuesta. La misión del escritor, al que como producto y criatura de su época se le niega poder conseguir lo permanente en lo mutable, solo puede ser una: describir la presión atmosférica de su época, la situación espiritual, el cambio de las fuerzas comunes que anidan a millones de moléculas, las acopla y las dispersa de nuevo, meteorólogo de las corrientes de aire sociales, matemático de la voluntad, químico de las pasiones, geólogo de las formas nacionales primitivas, sabio enciclopédico que penetra y ausculta con todos los instrumentos el cuerpo de su época y a la vez coleccionista de todos los hechos, un pintor de sus paisajes,
un soldado de sus ideas. Ser todo esto fue la ambición de Balzac. Y por esta razón el novelista registraba tan incansablemente tanto las cosas grandiosas como las infinitesimales. Y por eso su obra es, en inmortales palabras de Taine, el mayor archivo de documentos humanos desde Shakespeare. Cierto que para sus contemporáneos y para muchos lectores de hoy, Balzac es solo el autor de novelas. Visto así, a través del cristal estético, no parece de tamaña talla, pues en realidad tiene pocos standwords. Pero a Balzac no se le puede medir por una sola obra aislada, sino por el conjunto. Hay que contemplarlo como se contempla un paisaje, con sus montañas y sus valles, con su lejanía infinita, sus traicioneros precipicios y sus rápidas corrientes. Con él empieza, y casi se podría decir que termina, si no hubiera aparecido Dostoyevski, el concepto de novela como enciclopedia del mundo interior. Los escritores anteriores a él solo conocían dos procedimientos para propulsar el motor amodorrado de la acción. O introducían el factor acaso, que actuaba desde fuera, se colocaban en las velas e impulsaba el barco, o escogían de entre las fuerzas motrices interiores solo el instinto erótico, las peripecias del amor. Balzac procedió a trasponer lo erótico. Para él había dos clases de codiciosos, y ya hemos dicho que solo le interesaban los codiciosos, los ambiciosos, y una de ellas la constituyen los eróticos propiamente dichos, es decir, algunos hombres y casi todas las mujeres, cuya única estrella es el amor bajo el signo del cual nacen y mueren. Pero todas estas fuerzas desencadenadas en el erotismo no son las únicas. Las peripecias de la pasión tampoco disminuyen un ápice en otras personas, y sin que la fuerza motriz primitiva se atomice ni se disperse, se mantiene en otras formas, en otros símbolos. El conocimiento de estos factores confiere a las novelas de Balzac una variedad enorme. Pero Balzac bebió la realidad también de otra fuente. Él llevó el dinero a la novela. Él, que no reconocía valores absolutos, como secretario de sus contemporáneos, como estadístico de lo relativo, observaba minuciosamente los valores externos de las cosas, los valores morales, políticos y estéticos, y sobre todo ese valor universal de los objetos que hoy en día en todo se acerca casi a lo absoluto: el dinero. Desde que cayeron los privilegios de los aristócratas, desde que las diferencias se nivelaron, el dinero se ha convertido en sangre, en la fuerza motriz de la vida social. Las cosas se aprecian por su valor, las pasiones por su sacrificio material, las personas por sus ingresos. Los números son el barómetro de ciertos estados atmosféricos de conciencia que Balzac se puso como misión investigar. Y el dinero circula en sus novelas. No solo describe cómo se amasan y caen las grandes fortunas, las feroces especulaciones de la bolsa, no solo las grandes batallas en que se gastan tantas energías como en Leipzig o Waterloo, no solo los 20 tipos de acaparadores de dinero por codicia, odio, prodigalidad o ambición, no solo las personas que aman el dinero por el dinero y aquellas que lo aman como símbolo o para las que solo es un medio para sus fines, sino que Balzac fue el primero y el más osado en mostrar, con 1000 ejemplos, cómo el dinero se ha infiltrado hasta en los sentimientos más nobles, delicados y espirituales. Todos sus personajes calculan, como nosotros, instintivamente en la vida. Sus principiantes apenas llegan a París, aprenden rápidamente cuánto cuesta una visita a la buena sociedad, un traje elegante, un par de zapatos lustrosos, un coche nuevo, una casa, un criado, 1000 bagatelas y mezquindades que hay que pagar y aprender. Conocen la catástrofe que supone ser menospreciado a causa de un chaleco pasado de moda. Pronto comprenden que solo el dinero o la apariencia del dinero abre puertas, y de esas pequeñas y constantes humillaciones nacen luego las grandes pasiones y la ambición pertinaz. Y Balzac los acompaña. Verifica los gastos del derrochador, los intereses del usurero, las ganancias del comerciante, las deudas del petimetre, los sobornos del político. Las sumas son el exponente de la creciente sensación de alarma, el barómetro de la catástrofe que se avecina. Puesto que el dinero era la expresión tangible de la ambición universal e imbuía todos los sentimientos, el novelista
patólogo de la vida social, para descubrir la crisis del cuerpo enfermo, forzosamente tenía que estudiar la sangre bajo el microscopio, averiguar su contenido en dinero. Pues el dinero impregna todas las vidas, es el oxígeno de todos los pulmones cansados, nadie puede prescindir de él. El ambicioso por su ambición, el amante por su felicidad, y menos aún el artista. Él lo supo mejor que nadie, pues llevó sobre sus hombros la deuda de 100.000 francos, ese peso terrible que a menudo se sacudía pasajeramente en los momentos de éxtasis de su trabajo y que acabó por aplastarlo. Su obra es inmensa. Los 80 volúmenes encierran una época, un mundo, una generación. Nunca antes se había emprendido deliberadamente una tarea tan vasta. Nunca la audacia de una voluntad descomunal había recibido mejor recompensa. Quien, al atardecer, huyendo de su mundo estrecho, busca disfrutar y descansar con nuevas imágenes y nuevas gentes, aquí se le ofrece emoción y un juego cambiante. A los dramaturgos, material para 100 tragedias. A los eruditos, un derroche de problemas y sugerencias, arrojados negligentemente como migajas de la mesa de un señor ahito. A los amantes, un rescoldo de éxtasis que les puede servir de ejemplo. Lo más importante, sin embargo, es la herencia para los poetas. El borrador de la comedia humana contiene, junto a las novelas terminadas, otras 40 incompletas y no escritas. Moscú se llama una, otra la llanura de Bragar, una tercera la batalla de Viena, una cuarta vida de pasión. Casi es una suerte que no todas vieran el final. Balzac dijo una vez: genio es aquel que en todo momento sabe llevar a efecto sus ideas, pero el genio realmente grande no desarrolla constantemente esta actividad. Si no, se parecería demasiado a Dios. Pues si hubiera podido terminarlas todas y cerrar el círculo de pasiones y acontecimientos, su obra resultaría inconcebible. Habría sido monstruosa, una disuasión para todos los escritores posteriores por inaccesible, mientras que así, un torso sin parangón es un estímulo formidable, el ejemplo más sublime para cualquier voluntad creadora que anhela alcanzar lo inalcanzable. Epílogo. La comedia continúa. Desde este silencio sin tiempo, donde ya no me acosan los acreedores ni me consume la fiebre de una frase por nacer, os contemplo. Yo, Honoré de Balzac, el obrero de las letras, el arquitecto de un mundo de papel y tinta, al fin he encontrado la paz que la tierra me fue negada. Y sin embargo, no hay descanso para un alma como la mía, pues mi verdadera vida, la única que en el fondo importaba, sigue respirando en vuestras manos. Veo vuestros dedos, tan distintos a los míos, pasar sobre las páginas que escribí a la luz temblorosa de las velas, con la sangre espesada por el café y el espíritu en llamas. Creí vivir una vida, pero ahora comprendo que solo fui el secretario de una fuerza que me dictaba. Mi existencia no fue más que el primer borrador, caótico y manchado, de la comedia humana. Fui el más desesperado de mis personajes, el Rastignac, hambriento de París, el barón Nucingen, esclavo de su fortuna, el primo Pons, devorado por su pasión de coleccionista. Cada deuda que contraje era un estudio sobre la angustia, cada anhelo de amor un capítulo sobre el deseo, cada fracaso social una lección sobre la implacable maquinaria del mundo. Viví en una vorágine, un torbellino demoníaco de trabajo y ambición, creyendo que luchaba por la gloria, por un blasón nobiliario, por el amor de una condesa lejana. ¡Qué iluso! Solo luchaba por ellos, por mis más de 2000 criaturas, para darles un escenario donde su verdad, que era la vuestra, pudiese ser representada. Y ahora os veo. Habitáis un siglo de prodigios que mi mente febril apenas habría podido concebir.
Vuestros carruajes vuelan sin caballos, os comunicáis a través de espejos de bolsillo y la luz inunda vuestras noches. Pero cuando os inclináis sobre mis libros, una sonrisa, tal vez la primera sonrisa serena de mi eternidad, se dibuja en mi espíritu, porque veo que tras el decorado de vuestro tiempo, el drama es el mismo. Habéis cambiado las sábanas por redes invisibles donde tejéis vuestras intrigas, pero la vanidad sigue siendo el motor de vuestros actos. El dinero, ¡ay, el dinero!, ya no resuena en bolsas de cuero, sino que danzan como un fantasma en cifras a través del éter. Pero su poder, su tiranía sobre el alma humana, es idéntico. Sigue siendo el Dios implacable que concede o niega el rango, el amor y la libertad. Aún veo a los jóvenes ambiciosos devorando la ciudad con la mirada, a las familias sacrificando la felicidad por un puñado de francos más, a los corazones puros aplastados por la indiferencia de un mundo que solo adora el éxito. No os he dejado un retrato del pasado, os legué un espejo, y el hecho de que sigáis mirándoos en él, con esa mezcla de curiosidad y espanto, es mi única y verdadera gloria. Es la prueba de que el volcán de mi vida no ardió en vano. Pues la comedia no ha terminado. Simplemente yo he dejado de escribirla.